Bueno, amados, qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, qué bueno es poder entender los pensamientos del Señor. Hemos venido hablando de lo que es la fe genuina. Empezamos el domingo pasado sobre este tema que se ubica en lo que es Juan capítulo 2, verso del 23 al 25. Y decíamos que debe haber un perfecto entendimiento, una convicción del pecado y un celo por guardar la santidad antes que pueda decir que brota una fe genuina, un entendimiento de quién es Jesucristo, de que Él es digno de alabanza, que Él es digno de adoración, que Él es digno de ser creído en todo lo que ha dispuesto y que ha hecho todo a nuestro favor y que Él murió y resucitó por nosotros como un anticipo de lo que es nuestra vida eterna, una vida que vamos a vivir en Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Hablamos claramente de que no se trata de tener fe en la fe como simplemente un artificio, sino en el autor y consumador de la fe. Porque el hecho de tener fe en la fe y decir como algunos dicen, no, hay que tener fe, la fe es muy milagrosa, es casi que igual a tener la sugestión al final en que la sugestión es muy milagrosa. O sea, no se trata de la fe como un artificio en sí, sino la fe en Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Hablamos viendo versículo a versículo, el versículo 23 de esta carta, de este Evangelio de Juan, el capítulo 2, decía: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Entendíamos que esto significaba que al final de cuentas vieron milagros, vieron actuaciones de Dios, vieron cosas sobrenaturales que no estaban acostumbradas a ver, pero sin embargo, ahí lo que percibieron es, bueno, posiblemente sea el Mesías, tal vez signifique que este es el que va a venir o es el profeta esperado. Pero no significa eso que le entregaron sus corazones, porque entendíamos que no toda fe es una fe salvadora. Ellos tenían intereses particulares. Como muchos hoy en el tiempo presente pueden decir que están siguiendo a Cristo, pero no se rinden por completo a Él, no le adoran por completo a Él, sino que simplemente lo ven como una opción para evitar algo que de pronto se les dice que puede ser desastroso, que es una condenación eterna, y entonces se hace una valoración entre irme al cielo e irme al infierno, pues prefiero irme al cielo, pero no porque realmente he entendido lo que hizo Jesucristo, no porque estoy dispuesto a obedecerlo en todo, sino porque quiero vivir aquí, ahora, bendecido, prosperado y en victoria. Y amados, eso puede conducir a una fe completamente superflua, a una fe que no tiene un asidero firme. Así que puede haber mucha gente que mira señales, pero no siguen con sincero corazón al Dios de las señales, no siguen con sincero corazón a Jesucristo, siguen al milagro. Hay muchos engañadores en el tiempo presente. Nosotros, yo le decía, hemos sido como iglesia testigos de situaciones muy adversas, muy difíciles, donde algunas personas han venido de esos que podríamos llamar a milagreros, y prácticamente mediante pura sugestión pues hacen toda una serie de cosas que al final de cuentas, por sus frutos, dice el Señor, que es que los conocemos. ¿Y cuál es el fruto que vemos? Una ambición, un deseo tremendo por los bienes del pueblo del Señor, por el dinero que puedan recibir, y de eso, pues, tristemente hemos sido vacunados ya. Vimos también cómo en el versículo 24 de esta misma palabra, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Jesús no confiaba de ellos, porque conocía a todos, todo acerca de las personas. Tengo que entender algo. Toda creencia en Cristo que no está centrada en el entendimiento de mi condición pecaminosa como hombre y que realmente esté llevándome a un verdadero arrepentimiento y la necesidad de búsqueda de perdón y entender que es Jesucristo el que realmente me puede perdonar por su obra expiatoria, se convierte al final de cuentas en una fe superficial. Y muchos pueden afirmar creer, pero solamente lo que tienen es una apreciación intelectual de un balance de situación. Entre me condeno, me salvo, pues elegí esto. Pero eso no prueba nada, porque pudimos ver cómo incluso los demonios creen y tiemblan aterrorizados, pero no están dispuestos a seguir a Jesucristo, no están dispuestos a cambiar por Él o a rendirse por completo. Hasta ahí llegamos
el domingo pasado, hoy tenemos que entender que solamente decir que se actúa para el Señor no es suficiente. No quiere decir que yo estoy bajo la correcta motivación, bajo la correcta dirección, porque puedo tener caminos que a mí me parecen correctos, pero son caminos que no conducen quizás a un propósito de Dios. Entonces no se trata que yo diga, yo creo, Jesucristo es mi Señor, pero no me estoy rindiendo por completo a Él, porque hay algo que el Señor hizo referencia: aquellos que piensan tener un Salvador, pero que no tienen un Señor que conocen, que obedecen. Y claramente advirtió sobre esto. La palabra nos hace ver en Mateo capítulo 7, verso 21, lo siguiente: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí podemos ver cómo la fe que dice, pero que no hace, conforme a lo que Dios, es realmente una fe hipócrita. Jesús no estaba aquí sugiriendo que las obras son meritorias para la salvación, pero sí hace ver que la verdadera fe va acompañada con aquel fruto correcto de buenas obras que se hace en función a un plan, a un propósito de Dios, no necesariamente en función a que alguien diga, wow, cómo lo usa el Señor a esta persona. De eso encontramos mucho en el tiempo presente. Porque al igual que en la parábola del sembrador, tenemos que entender que la semilla es la palabra que se envía, pero no todos son buena tierra. No todos al final la reciben correctamente. No todos los corazones se dan por completo en rendición al Señor. Acordémonos nada más de esa palabra para tener un contexto de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 13, verso 20. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquellos que se emocionan, todo un espumarajo, toda una contentera porque se le ofreció algo, porque vieron casi que a la hora feliz, pero no con un entendimiento, no con una convicción de pecado, no con una convicción de que necesito cambiar mi vida. Y sencillamente viene la aflicción, viene la persecución, e inmediatamente se evade cualquier compromiso. Dice que está el otro, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hace ver a ese tipo de persona que tiene afectos por otras cosas. En ambos casos no tienen aquí una negación inmediata a la predicación de la palabra. Son amigables a la oferta de la gracia que se está haciendo, pero tienen afectos profundos en sus corazones hacia otras cosas y por lo tanto no se rinden al Señor Jesús. Aquí Jesús no aceptó la fe falsa de los que se dejaban guiar por esas manifestaciones, que fueron testigos de señales solamente, sino en aquellos que mostraban arrepentimiento, a los que realmente mostraban sincero amor por el que murió en la cruz. Esos son los que realmente al final de cuentas se convierten en los verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Acordémonos, la palabra nos aclara, nos hace ver constantemente cuál es la pauta a seguir. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, el verdadero discípulo es un seguidor respetuoso de la palabra del Señor. Es alguien que se inclina, por lo cual al final de cuentas por esa palabra tiene luz para avanzar y para ser libre de la manipulación, para ser libre del engaño que el enemigo va a estar ofreciendo constantemente. Quien no se basa en la palabra sencillamente es susceptible a todo tipo de error, a todo tipo de engaño,
y camina no necesariamente en la verdad de Dios y no necesariamente como un discípulo del Señor. La justificación viene solamente por la fe en Jesucristo. Y es lo que usted y yo tenemos que tener claro cuando hemos visto lo que el Evangelio la palabra, la carta que hace ver todo el proceso de justificación, enfatiza una y otra vez, como es el libro de Romanos, que ya lo analizamos, ya lo estudiamos, y les recuerdo nada más una cita de Romanos 1:16 que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No le es una locura la predicación, ni objeto de un menosprecio, tratando de hacer, al final de cuentas, un evangelio más amigable, más mercadeable, sino que lo predica tal cual es, tal cual está expresado, para que sea propiamente la fe genuina que actúa en esa persona, sin manipulación, sin engaño, sino por lo que dice el Señor en su palabra. Todo lo que motiva la vida de una persona justa está en función a esa fe en quien ama, aquel a cual ha decidido servir en cada actuación, en cada pensamiento, en cada acto. Tiene la ley del Señor escrita en su mente como la tiene escrita en su corazón. Es lo que la palabra ha establecido sobre el máximo que ella misma hace ver sobre lo que es el verdadero pueblo del Señor. Acordémonos que era la demanda que el Señor hacía a Israel. Está claramente dicha en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso del 5 al 6, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las atarás, dice, como una señal en tu mano, todo lo que yo actúo, todo lo que yo hago, y estarán como frontales entre tus ojos, dice el versículo 8 y 9, como frontales entre tus ojos, o sea, todo lo que pienso, hacia dónde tengo mi cosmovisión, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, o sea, todo mi entorno dirá: yo amo a Dios. No se trata al final de algo externo, sino de algo que es una convicción interna, de servicio, de amor al Señor. De igual manera será reconocido todo aquel que dice seguir a Cristo, pero que en realidad no están siguiendo a Cristo, sino que están siguiendo aquello que se opone a Cristo. No por un amor, no por un servicio a Cristo, sino por un amor, por un afecto a otras cosas, por un afecto de su propio corazón. Si nosotros comparamos esto que es conocido como el Shema, lo que acabo de leer, el Shema de la palabra, con las palabras que se hacen ver sobre aquellos que no aman a Cristo, sino que aman a lo que se opone a Cristo, podemos ver la similitud que hay ahí, el cuidado que hay ahí. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 dice así, en la Nueva Traducción Viviente: además exigió a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha, o sea, todo lo que actúen, y en su frente, todo lo que piensen. Y después dice más adelante en el capítulo 19, verso 20, y la bestia fue capturada, junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros con los que engañaba a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. O sea, sencillamente aquí podemos ver que esas marcas no son marcas de algo físico, sino de una actitud. Nadie será juzgado, condenado por algo externo, sino por una convicción interna de no servir o de servir a Cristo o no. Sobre todas las cosas, tenerlo como el máximo, sino porque se está amando y se están sirviendo otras cosas antes que Cristo. Esa es la marca que usted y yo no podemos dejarnos. De pronto pensamos, un chip que me lo metieron y no me di cuenta y ya tengo la marca del anticristo. Eso al final de cuentas sencillamente son cosas ficticias, que de pronto el pueblo de Dios se cuida de eso y no se cuida de un corazón en honestidad, de una actitud de misericordia, de favor, de gracia hacia el propósito de Dios. El Señor aquí conocía la maldad de algunos y la debilidad de otros, dando testimonio en alguna medida a su omnisciencia.
como el Todopoderoso, como uno de los atributos de Dios, podía ver eso. Él conocía la naturaleza, conocía las disposiciones, las aficiones, conocía los intereses, conocía los propósitos de todos en la forma en que podían los hombres actuar en función a ellos mismos. Él conoce infaliblemente a los que son suyos. Por eso termina esta porción que estamos analizando y termina este capítulo 2 diciendo en el versículo 25 de Juan 2. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. O sea, los profundos ojos omniscientes del Señor podían mirar los corazones. Acordémonos que eso es un atributo de Dios. 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. O sea, nosotros fácilmente nos podemos dejar impresionar por respuestas engañosas, pero Dios sabe quiénes son realmente suyos. Y yo no me puedo poner a engañar a Dios. El Señor conoce el estado de los corazones. Así sucedió, por ejemplo, en aquel caso cuando vimos de Natanael. ¿Se acuerdan? Que lo vimos al inicio de este evangelio, en Juan 1:47, que dice así, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Si algo había distinguido a los descendientes de Jacob, o sea, el Israel histórico, era el engaño, era la falta de fe sincera. Pero Natanael de pronto era una excepción en ese pueblo. La fe genuina va mucho más allá de validar simplemente señales. Demanda un compromiso de todo corazón con Jesús como el Señor de nuestras vidas. Lo dice la palabra, Mateo 16:24 lo afirma y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, todos los afectos nuestros deben estar en lo eterno, no en lo terrenal, no en lo momentáneo. Eso se convierte en una fe superflua, en una fe que no profundiza, que no es la verdadera fe genuina de salvación. La palabra que nosotros usamos por excelencia para llevar a alguien a Cristo es Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién puede verificar cómo una persona está creyendo o no en el corazón? ¿Quién puede verificarlo? Yo no veo el corazón, lo ve Dios. Pero la iglesia ha dado un sobreénfasis a esta confesión como si fuera la única condición para considerar a alguien que sea salvo o no sea salvo. Es bueno que la persona haga una manifestación de su fe, pero se puede caer casi que en un mito sin considerar que es el fruto, la principal evidencia de si alguien cree o no cree. La persona que no ha nacido de nuevo es incapaz de cambiar su mentalidad para poder apreciar realmente con claridad lo que es el reino de Dios. La iniciativa aquí salvadora de Dios en Cristo Jesús, en estos últimos relatos que hemos estado viendo, queda evidente la deidad de Cristo, la forma inequívoca de ese proceso de salvación en todo lo que hemos visto en este capítulo 2. Primeramente, como para hacer un resumen de todo esto, entendemos que Cristo vino y limpia el templo con un celo, el celo mesiánico, mostrando el odio que Dios tiene hacia el pecado, hacia la impureza. Eso debe estar en nosotros mismos, hacia el pecado, hacia la impureza, en estos que somos templos del Dios viviente. Como segundo aspecto, Cristo predijo su propia resurrección y revela que Cristo da una nueva vida en Cristo Jesús, que vino y resucitó para nuestra justificación, y nosotros hemos pasado de una vida natural a una vida sobrenatural, a una vida espiritual. Nos acordamos que Romanos
4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es una evidencia de lo que va a suceder en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y en esta última parte, Cristo nos hace ver cómo Él conoce verdaderamente el contenido de los corazones de los hombres. Y la creencia superficial de las personas revela que la provisión de salvación viene solamente de Dios, solamente a través de una fe genuina, de una fe que se inclina delante del Señor. Con justa razón, el apóstol Pablo se maravilla al exponer la justicia de Dios en ese tratado que él hace, que es el libro de Romanos, como en ninguna otra parte de la palabra, y solo puede al final de cuentas exclamar una admiración por el extraordinario plan de Dios en la vida de Cristo Jesús. Y termina el capítulo 11 de Romanos con un extraordinario llamado donde dice Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, al mirar la obra de la salvación, esa obra a nuestro favor, solo queda un sentimiento de admiración, un sentimiento de gratitud, un sentimiento de reverencia, un sentimiento de adoración al único y sabio Dios que merece la honra, el honor y la gloria. A ese hermoso Dios es digno de ser exaltado. Ese hermoso Dios es digno de ser admirado y ser reconocido. Con todo nuestro corazón ha de brotar siempre una continua adoración al que es el Rey, al que es el Señor. ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no exaltamos a ese buen Dios a través de este cántico y oramos de seguido? Y damos gloria al que merece toda la gloria. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres el único Señor, tú eres el hermoso, el maravilloso Dios, el Dios de nuestro corazón, el Dios de nuestra vida. En nuestro corazón solo brota, Dios, una adoración a nuestro Rey, a nuestro Señor, a Jesucristo, nuestro Salvador.
Tú eres digno de ser exaltado. Hoy vendimos delante de ti con un entendimiento, Señor, diferente al que quizás muchos de mis hermanos han tenido, Señor, o nosotros mismos. Y a través de tu palabra entendemos, Señor, que eres tú el que por gracia nos has rescatado. Hoy te rendimos una vez más nuestro corazón, nuestra vida, y reconocemos, Jesucristo, tú eres el que vino, que se entregó en una cruz, pagó un precio de un pecado que no era tu pecado, era mi pecado. Y luego resucitaste, y que estás sentado a la diestra del Todopoderoso, y que vendrás un día por todos aquellos que hemos confiado y hemos creído en este precioso regalo de salvación. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, recibe tú el honor, recibe tú la alabanza, recibe tú siempre, Señor, la exaltación. En este día, Señor, te damos gracias y te damos honra, honor y alabanza a ti, Señor. Amados, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus vidas, que Dios lleve bendición a su casa. Quisimos empezar este domingo en la iglesia, pero hubieron algunas situaciones que demoraron en la posibilidad de que así fuese, y hemos decidido mejor hacerlo hasta el siguiente domingo, con todos los elementos correctamente ya establecidos y bajo control. Incluso se nos dieron algunas fallas ahí en este mismo día anterior, y entonces hemos visto que, bueno, Dios nos está llevando a eso. Le pedimos que estén atentos en todo momento a las autoridades, en todo momento a los lineamientos que se dan, y que seamos respetuosos de todo ello, teniendo cuidado de cada uno en sus vidas y de todos los que pues podemos ser afectados por las conductas correctas o no nuestras. Les bendigo, conforme la palabra del Señor dice que así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos y cada uno. Se les ama mucho. Cuídense, por favor.